Hola, bienvenido a mi canal de acuarela. Soy Luis Cámara y hoy vamos a ir de paseo por la Sierra de Madrid. Vamos a pintar los elementos característicos de estos paisajes, como son los pinos, las piedras, los matorrales, el terreno agostado, las montañas que se pierden en la lejanía, y todo ello bañado con una luz cálida de atardecer muy interesante. Acompáñame para ver el proceso. Una vez encajado el dibujo, vamos a preparar unos tonos azulados para dar el cielo. Hemos puesto el soporte con una cierta inclinación, con un poquito de inclinación gracias a una cinta de carrocero que hemos puesto debajo en la parte superior. De esa manera conseguimos que las aguadas pues vayan cayendo por gravedad y eso facilita la labor. Enlazamos esa aguada azul con una aguada un poquito más acarminada y vamos un poquito librando la parte de las rocas que están más iluminadas y fundiendo el final de la aguada para evitar cortes bruscos. Intensificamos un poco los azules para representar las montañas que están en la lejanía, en un primer lavado de esas montañas que están detrás de la escena principal, y aprovechando esa humedad vamos introduciendo pinceladas que van dando cierta variedad a esa montaña. Intentamos también liberar los pinos para luego poder meter los verdes y que no quede demasiado oscuro, queden luminosos. Vamos ahora con los verdes, con los que vamos a ir trabajando el matorral del primer término a la izquierda y las primeras manchas de pinos detrás del roquedal que se sitúa en el centro de la acuarela. También vamos a ir dando las manchas de los pinos de la parte derecha y mezclando en húmedo con tonos un poquito más terrosos, vamos dando variedad a esos verdes para que mantengan la luz pero tengan distintos matices de color. Estamos trabajando, como veis, en húmedo, lo cual hace que todas las pinceladas que vamos dando vayan manteniendo los bordes bastante fundidos. Y eso nos permite crear texturas típicas de la vegetación, impidiendo que la aguada sea demasiado plana. Hemos cambiado al lado cálido de la paleta para introducir algunas manchas tierra que me ayuden a representar un poco la pradera que está delante de las rocas. Una pradera un tanto agostada, no es una pradera de hierba verde, sino hierba más bien agostada. Y vamos enlazando esa mancha con la mancha de los verdes que habíamos introducido previamente. Siempre manteniendo bastante agua en el pincel para que se mantenga una aguada transparente. Comenzamos a cambiar un poco la dirección de la pincelada para introducir sugerencias de hierbas, de vegetación. Incluso con agua limpia vamos marcando algunas líneas que abren el pigmento y me van dejando luces como de vegetación. Aprovechando esa humedad levantamos un poquito de pintura para ir sacando distintas texturas. E intensificamos un poquito algunos colores para sacar luces, sombras y variedad en esa mancha de vegetación.
todo queda, como veis, muy fundido porque estamos manteniendo la humedad constantemente en el papel y podemos asegurarnos de que no hay ninguna marca demasiado dura. Salpicamos incluso con la mano, agua. El objetivo es generar interés y textura en este primer plano de vegetación. Fijaros que no vamos pintando hierba a hierba, sino que simplemente vamos introduciendo manchas que son las que nos dan esta sensación, ¿no?, de matorrales variados. Comenzamos a dar un poquito de volumen a esos abetos que asoman tímidamente detrás de las rocas. Creando un plano, el plano de los árboles, que estaría detrás de este primer plano de los matorrales. Esa parte de la acuarela no está seca del todo, pero ya sí que está un poquito más seca, con lo cual los bordes empiezan a aparecer no cortados, pero sí un poquito más nítidos, lo cual nos viene bien para poder dar forma a los abetos, a los pinos. Intentamos que respiren un poco, dejando algunos huecos en medio. Y continuamos representando esos pinos que tenemos en la parte derecha. Al introducir estos tonos verdes más oscuros, vamos también sacando en negativo la forma de los matorrales que habíamos pintado a la derecha. También con la tarjeta o con la espátula podemos abrir algunas luces de troncos en esos pinos. Y poco a poco vamos representando esa vegetación de pinos que hay en el plano medio. Pinceladas sueltas para ir marcando un poco la forma de esos pinos en torno a un eje central, que sería el tronco. Y vamos un poco uniendo, enlazando esas manchas y dando volumen a los pinos que están detrás de las rocas. Limpiamos la paleta de vez en cuando para poder ir trabajando con tonos un poquito menos embarullados. Y vamos a empezar a marcar un poquito de sombras muy ligeras en la parte de las rocas, aunque manteniendo el blanco del papel para la luz que tienen en la parte más alta. Esa simple humedad que estamos metiendo junto con ahora las aguadas un poquito más oscuras que estamos preparando con azules y con tierras, pues nos van a dar un poco el volumen de esas piedras que hay al fondo. Tened cuidado de no perder la luz en la parte alta. Poco a poco en la parte baja vamos introduciendo sombras y así vamos sacando el volumen de las piedras. Esa es una parte muy iluminada del paisaje, así que, insisto, tened cuidado de no perder esa luz. Marcamos algunas otras piedrecitas en el suelo, aprovechando algunas luces que teníamos por ahí.
Y ahora vamos a empezar a dar un poquito de volumen al matorral de la izquierda. Humedecemos primero con agua para también conseguir que los bordes sean fundidos, y manteniendo la luz en la parte alta de esos matorrales vamos generando ese volumen. Volvemos a limpiar la paleta para preparar una aguada violácea con la cual vamos a pintar esta piedra del primer plano a la izquierda. Y aprovechando la humedad que vamos introduciendo con las primeras aguadas, marcamos algunas zonas más de sombra profunda. Unimos un poquito, conectamos esa piedra con el matorral. Y continuamos dando volumen a esa parte de hierba de la izquierda. Preparamos ahora una aguada bastante más oscura, porque lo que vamos a hacer va a ser sacar una veladura con la que vamos a oscurecer bastante la parte de atrás de las montañas. Necesitamos que esas montañas sean más oscuras para que toda la luz de la escena se concentre en la parte central de la acuarela, ¿no? En los árboles y al pie de estos donde están las rocas y luego la pradera. Con esta mancha tan oscura lo que conseguimos es recuperar luz en la parte central y lo que vamos a hacer va a ser fundir un poquito esos bordes para que no queden muy duros y no tengamos una línea demasiado delimitada en la montaña. Y que ahora pues con agua, suavizando un poco ese borde, vamos consiguiendo que la montaña se pierda un poquito y que aparezcan mucho más iluminados los pinos de la parte central, con azules un poco más suaves. Seguimos un poco haciendo que esas montañas se vayan perdiendo progresivamente y un poco fundiendo casi con el cielo, ¿no? Para dar esa sensación de lejanía. Dejamos un poquito que se vea la aguada anterior y así aparecerán irregularidades de las montañas que nos vienen muy bien para mantener esa distancia. Podemos utilizar también la paletina para sacar algunas luces en los troncos. Y continuamos un poquito sacando manchas y volúmenes, ¿no? En las piedras. La roca que tenemos en el primer término a la izquierda. Y ahora humedecemos un poquito también el primer término de la vegetación porque vamos a seguir un poquito trabajando texturas en húmedo en el primer término, para ir cerrando un poquito la acuarela por debajo con algunas manchas adicionales. La dirección de la pincelada nos ayuda también a sacar las hierbas, los matorrales, etc. Intentamos un poquito unir todo, conectar espacios.
con esos verdes. Y vamos a preparar una aguada de sombra, no sin antes terminar de meter algún detalle en la vegetación y secar un poquito todo para poder seguir trabajando. Limpiamos la paleta y, como os decía, vamos a preparar una mezcla de azules con carmines, con un poquito de amarillo nápoles, para sacar una especie de tono violáceo que va a servirnos de base para hacer esa mancha de sombra que hay en medio de la pradera. Es una luz de tarde, como decíamos, muy cálida. Los objetos proyectan sombras muy horizontales porque el sol está ya muy bajo, y por eso contamos con esas sombras que nos van a permitir algo muy interesante, que es concentrar la luz en la parte central de la acuarela. Introducimos esa otra pequeña sombra que también hay en el motivo inicial, y fijaos cómo sale la luz en la parte central de la pradera. Es un poco lo que conseguimos con estas veladuras de sombra. Ya solo nos queda algún pequeño detalle, conectar algún espacio. Estamos intensificando también un poquito la zona de las montañas del fondo, todavía para conseguir ese efecto luz más contrastado. Salpicamos un poquito para generar texturas en la parte central. Y finalmente, con esta aguada de carmín y mucha agua, vamos a iluminar un poquito las rocas, dándoles un poquito de calidez a ese blanco de papel que habíamos mantenido. Con estos últimos toques estamos terminando nuestra acuarela. Quitamos nuestro papel que la rodea y aquí tenemos el resultado final. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Y ya sabéis, a practicar.